Hoy en Última Fila hablamos de fantasmas, de Jesucristo y de plantas que son capaces de revelar películas. Lo haremos con Amat Malmayor del Pozo y con Andrea Franco. Pero antes de entrar en materia, Clara Gorría nos ha enviado una nota de audio después de ver Cerrar los ojos, la nueva y esperadísima película de Víctor Erice en la cartelera. Hola Álvaro, acabo de salir de la peli, te envío audio. Me ha quedado un poco intensa. Por San Sebastián todo genial, he visto a Albert Serra. Un besito. Se llamaba Julio Arenas. Este es uno de los últimos planos que rodó en su vida de actor. Desapareció en 1990 cuando trabajaba en La mirada del adiós, la película que nunca existió. Fue dado por muerto, pero su cuerpo no se encontró. Es una cosa muy bonita, yo creo, cuando estás viendo una película, como que te toca teclas sentimentales y también de los recuerdos más del cine. Es como que mientras la ves no paras de pensar en otras películas que también de alguna manera te han tocado, te han removido o te han emocionado, ¿no? Y entonces estoy muy emocionada. Esta peli empieza como con un misterio sobre una persona que ha desaparecido y que tienen que buscar. Y entonces justamente me recordaba un poco a Trenkendaun, que es una película que nos ha gustado mucho en estos últimos meses. También va de una desaparición y de una búsqueda y de un misterio. Siento que esta generación, que vivimos como en un gran misterio, que no, la certeza hace tiempo que no existe y todo el rato últimamente veo que las películas hablan sobre un misterio, un vacío, una sensación de búsqueda y me recordaba esa película, me recordaba a Tren de Sombras también, pero luego pues poco a poco el misterio, esa investigación, claro, también la duración te deja ir conociendo muy bien a los personajes, ir entendiéndolos, y el personaje principal, que está interpretado por Manolo Solo, pues claramente es un hombre como de alguna manera derrotado, o que ha elegido un tipo de vida que tampoco encaja muy bien con lo que debería estar haciendo una persona de éxito ahora. Entonces parece que está desubicado, parece que está como suspendido en el tiempo él también, y bueno, que vive, tiene placeres cotidianos y tal, pero, o sea, tierno y pues sobre todo muy nostálgico, y los amigos que tiene también viven en sitios además que están rodados con una dirección de arte que no está buscando la perfección ni un realismo, no romantiza el realismo, simplemente es como las vidas que están ahí y que están captadas por la cámara, y realmente en la película te vas moviendo por muchos espacios, vas viajando también. Y como digo, el personaje de Manolo Solo es un personaje totalmente tierno, que bueno, pues eso, que le tienes que coger cariño, y que él mismo también tiene como su propio misterio, aunque no haya desaparecido, aunque tenga una vida totalmente normal. Luego hay un personaje secundario que es adorable, que es Max, que es un señor que, bueno, aparte trabajaba también en el cine, que conserva aún pues las películas, incluso tiene proyectores, que bueno, que claramente le da mucha pena formato digital. Quiero decir, cuestiones que a veces parecen un discurso de pollaviejas, pero que realmente si hasta nuestra generación ha crecido con un tipo de cine que es perfectamente el espíritu de La Colmena y que es muy emocionante, entonces sí que hay un misterio ahí, o una fantasmagoria, o un espectro que es ciertamente más emocionante en la técnica y en la propia proyección que lo que hay ahora, aunque ahora hay cosas que nos gusten mucho. Hay como una sensación de algo que se va a perder para siempre, una historia muy corta de 100 años o un poquito más, pero que ya como que se va a acabar. Entonces, bueno, pues en ese sentido es una peli totalmente nostálgica. Hay un momento que se ponen a cantar una canción, y de repente también en ese momento también puedes como pensar que la película también es un pequeño homenaje a esos hombres del western, como duros por fuera pero blanditos por dentro. Hay una búsqueda también, que también hay mucho en el western, se juega muchísimo
con los encuadres muy bonitos. Realmente es una película de alguien que sí que tiene oficio. Ahora quizá lo que se valora o lo que se busca son otras cosas que también son muy interesantes, pero que igual es muy difícil tener oficio en un tipo de cine que lleva 20 años. Y Víctor Erice lo que está claro es que tiene amor y tiene oficio para hacer y entramar este tipo de películas. Es una película que es como fácil, pero bueno, tiene muchas tramas con las que te puedes emocionar y todas son vacíos, todas son espectros de un corazón como roto. Ahora sí, empezamos. Última fila. En un país vasco postapocalíptico, Chomín, un arqueólogo vasco en paro, recibe el encargo de un peritaje en Marte. Para llegar necesita la ayuda de su hermano Gene, que le hará de chofer. Los dos parten de Eibar en una aventura por el norte de España, pero pronto la frágil salud de Gene y una bruma tóxica que aparece misteriosamente los hacen desviarse del camino y acudir a su hermana Mila. Es entonces cuando Misión a Marte, la ópera prima de Amat Balmayor del Pozo, se convierte en un drama familiar y de ciencia ficción, que tiene, claro, esa dimensión marciana que inunda también de manera formal esta cinta en la que nos fijamos hoy. Amat Balmayor del Pozo ha contado con su propia familia para contar esta historia, que de tan humilde se hace gigante y que nos recuerda a otros hitos como Nuestro Espíritu Sagrado de Sanchema García Ibarra. Para desgranar qué hay detrás de Misión de Marte, que llega a los cines seleccionados este viernes, nos sentamos con su director, Amat Balmayor del Pozo. Te rodeas de tu propia familia para contar esta historia. ¿Por qué era importante que estuvieran ellos y de qué manera han influido en todo el proceso de la película? No sé si ya desde la propia escritura, en el momento en el que les incluyes, ¿no?, en el proyecto. Sí, pues, hombre, han influido mucho, ¿no?, en la historia, porque al final han influido mucho en mí mismo. Y de alguna manera, pues yo creo que eso se puede ver reflejado, ¿no?, en la propia película. Y en el proceso de escritura, pues claro, influyeron mucho porque muchos de los diálogos son suyos y la forma como rodamos fue muy orgánica. Entonces, había un guión estructural de la película, ¿no?, que fuimos siguiendo, ¿no?, que el guionista de la peli y yo, que nos llamamos guionistas, pero en realidad los guionistas de la película, no, por esa manera, son mis propios tíos y mi madre, aunque nosotros les íbamos guiando, ¿no? Somos más bien como unos guías, ¿no?, de camino de lo que viene siendo el viaje a Marte, y les íbamos diciendo, pues poneros aquí, por ahí, por allá, pero no, de alguna manera el viaje a Marte lo hicieron ellos mismos. ¿Y cómo recibieron el encargo? Pues con ganas y con ilusión, la verdad que en ese sentido no me puedo quejar porque mis tíos y mi madre siempre han estado muy dispuestos y en todo momento pues les pareció una idea interesante, y ya que somos de una familia dados a la aventura, ¿no?, de alguna manera, y a todo lo que sea hazañas de palabrería, pues enseguida se vinieron a hablar delante de cámara. La historia, como decimos, es un drama familiar que se podría contar perfectamente en el contexto actual, pero lo cuentas en un País Vasco postapocalíptico con unas brumas que son peligrosas. Háblame un poco del contexto, porque era importante que sucediera en ese lugar, ¿no?, en ese momento. Pues es un poco un compendio de situaciones, ¿no?, pero para mí era importante trasladar un poco la visión esta como que yo veía un poco interna de mis tíos al exterior de la cinta, ¿no?, en el contexto, para que también los espectadores pudieran de alguna forma entrar en su realidad, ¿no?, en una realidad que es bastante hostil, ¿no?, una realidad que intenta
que intenta frenarte y que intenta, pues de alguna manera, hacerte daño y de una manera muy institucionalizada, ¿no? Entonces, para mí era importante trasladar esta especie de aura o esta atmósfera así como de ciencia ficción al exterior. También, aparte, pues rodamos durante el confinamiento en 2020 y yo creo que hay cosas pues que beben del momento que vivíamos también, ¿no? Y quizá algunas cosas de las que en ese momento eran realidad, pues parece que ahora son ciencia ficción y en la película se colaron de alguna manera. Háblame de la puesta en escena, y lo primero que destaca a lo mejor es la textura, el grano, el hecho de cómo está rodada, ¿no? De la propia imagen, de la propia fotografía. Háblame de esta decisión y lo que comporta también, ¿no? Que tenga esta apuesta visual tan concreta. Pues bueno, la puesta en escena de la película viene porque la verdad es que el hecho de que esté en 16 milímetros, ¿no? Con este grande y tal, tiene que ver con dos cosas, ¿no? Una, que estéticamente pensé que pues era apropiado para la historia que se iba a contar, y por otra parte porque me gusta trabajar en 16 milímetros por la propia materialidad del formato y porque es la forma que yo aprendí a rodar, ¿no? Yo estudié la carrera de comunicación audiovisual en Barcelona y uno de mis maestros que me inspiró más para hacer cine, Santi Fillol, fue la persona que me enseñó a rodar y a mí y a mis amigos que estábamos en ese momento en la carrera, y nos enseñó en 16 milímetros, y desde entonces pues ha sido un poco el formato con el que me he sentido más cómodo trabajando. Y no sé, tiene algo, ¿no? Que el hecho que tengas falta de material, ¿no? Es decir, que no tienes un material ilimitado, ¿no? de rodaje, genera como ciertas tensiones en el rodaje que a mí me gustan, ¿no? Y que muchas veces se pueden ver como como una falta, ¿no? Como algo que va en detrimento, pero que para mí no es así, ¿no? Sin embargo, al revés, se hacen unos rodajes más amenos, más cortos, y en que muchas veces hay más precisión a la hora de ir a buscar aquello que se quiere rodar. ¿Cómo equilibrar con la cámara esa tensión que hay entre los personajes en varios momentos de la película con las escenas más paisajísticas que son totalmente abiertas, ¿no? ¿Cómo poder equilibrarlo para que el tono no se vaya hacia un lado o hacia otro de manera definitiva? Bueno, pues ahí está un poco también, yo creo, la gracia de la película, y es algo que a mí personalmente me gusta mucho de esta película, y es que tiene, considero, no sé, quizá me equivoco, pero considero yo que tiene un buen equilibrio, ¿no? Entre lo que es la parte como más dramática o tediosa de la película, o quizá más contemplativa, podríamos decir, con la parte más de acción, comedia, más vivaz, ¿no? Más de conversaciones. Entonces, es un poco como una batalla interna dentro de la película entre si va de una cosa o va de la otra, ¿no? Y que a mí personalmente pues eso me gusta porque considero que es como la vida misma, ¿no? Que tiene sus momentos cómicos y sus momentos trágicos en un mismo día y en un mismo espacio, y que la película al final pues refleja la realidad de nuestra familia y no sé, es un tipo de película que a mí me gusta, ¿no? Que tiene un poco de todo, ¿no? Que tiene, como lo que te decía, un poco de comedia y un poco de drama, como en la propia vida misma. Háblame de Ertzainak, de la banda que le pone banda sonora, ¿no? a la película. Pues nada, Ertzainak es una banda de rock punk vasco de los años 80, en la que mi tío Gene, que es uno de los protagonistas de la película, pues estuvo metido en los inicios de la banda y es muy amigo de los integrantes de ella, y ahí a los inicios de la banda pues les ayudó con la escritura de algunas canciones y les llevaba en coche arriba y abajo a los ensayos y les hacía de técnico de sonido, a veces de técnico de luces, lo que hiciera falta, ¿no? Hasta que un poco pues la banda se profesionalizó más y entonces él pues siguió con su vida. Y claro, pues me pasó a su debido tiempo, me pasó la maqueta de los Ertzainak, que son unas canciones que no tienen derechos de edición o de distribución, o no sé cómo decirlo, ¿no?
y más allá de los derechos de autor propios de ellos, y que al escucharla dijimos, ostras, tenemos banda sonora, ¿no? Esa tiene que ser la banda sonora, y además que pues circunstancialmente no se daba que esas canciones nos venían muy bien para una producción de este estilo también tan punky y con tan poco presupuesto para poder pagar derechos de las músicas, ¿no? Y que yo en un principio tenía intención de poner músicas que tenían derechos y tal, y de artistas anglosajones incluso, pero el productor mismo de la película me dijo, pero si tienes la música de los amigos de tu tío, que es perfecta, no tienes que irte a buscarla a ningún lado, la tienes aquí delante. Y fue entonces cuando empezamos a montar la película, ¿no? Con las canciones de los El China, que dijimos, hostia, pero sí, es verdad que que viene como un guante. Que le viene como un guante, exactamente. La película ha tenido cierto recorrido por festivales. No sé si te ha sorprendido este recorrido, sobre todo por la realidad material de la película, ¿no? Que no tiene una gran productora de renombre, o no has tenido que estar 3 años detrás de la financiación, ¿no? Entonces, no sé cómo ha sido esta sorpresa, ¿no? Pues ha sido, pues como es una película hecha con muy pocas expectativas, todo lo que le ha venido a la película, tanto las cosas grandes como pequeñas, han sido bienvenidas y recibidas con igual de intensidad y de amor, porque, por lo que te digo, ¿no? Como no teníamos grandes expectativas ni de cubrir gastos, ni de que se distribuyera, ni que llegara siquiera a salas de cine, que por cierto mañana se estrena en salas de cine en, no sé si son 11 ciudades del estado. Y para mí, pues todo lo que le ha sucedido a la película ha sido absolutamente increíble. Y como bien dices tú, pues teniendo en cuenta que es una película que tiene un sistema de producción pequeño, ¿no? Es una película sin presupuesto, familiar, artesanal, hecha con nuestras propias manos, y que sin embargo pues ha conseguido despertar el interés de ciertas personas, y yo creo que también del público, ¿no? Porque al final es una película que está pensada para el público, aunque pueda parecer una película de estas más inaccesibles, yo creo que para nada lo es, porque también cuando la hicimos pensamos en mis tíos y en mi madre y en mis padres al rodarla, ¿no? Queríamos que fuera para ellos también una película que la pudieran disfrutar sin la necesidad de haber tenido que pensar mucho en el cine, ¿no? A la hora de ir a verla. Esta película, que tiene un aspecto visual e incluso temático tan marcado, ¿tú crees que es como un camino a seguir tuyo como autor en el futuro, o es esta un primer experimento y te planteas tus próximos proyectos como otro tipo de experimentos? Pues no te sabría decir tampoco. La verdad que ahora estoy escribiendo una película con un amigo, y me lo planteo o sea, diferente, ¿no? Es decir, para mí esta película ha tenido mucho sentido desde el momento en que la temática de la película es mi familia, ¿no? Otra película que hiciera, dependiendo de la temática, pues tendrá otro sistema de producción diferente y otra estética quizás también. Desde luego, lo que sí voy a seguir manteniendo es un poco el espíritu más punky, gamberro quizá, que tiene esta película, que me gustaría mantenerlo a lo largo de las siguientes películas que vaya haciendo, si es posible, ¿no? Pero de momento la siguiente película que estamos escribiendo tiene un sistema de producción un poco más tradicional, aunque seguimos trabajando con la misma productora y de una manera también pues muy va moviéndonos en cosas como muy independientes, ¿no? Va a ser una película quizás un poco más hecha al uso, ¿no? De cómo se hacen las producciones cinematográficas. Pero bueno, en cualquier caso,
Será punky, sí, no se olvidará, ¿no? De las raíces. Eso, exactamente. Hay cosas que no pueden cambiar. Una última pregunta que puede parecer grandilocuente, pero que estamos en este programa estamos bastante acostumbrados a encontrarnos con directores y con directoras que nos presentan sus óperas primas, sus primeras películas, y esta temporada queremos preguntaros a todos una última pregunta que sea la misma, que es muchas veces una primera película sirve para mostrar las intenciones o cómo creéis vosotros que debe ser el cine o que puede ser el cine, ¿no? Entonces yo te quiero preguntar cómo debe o puede ser el cine en este 2023 desde tu óptica personal. Bueno, pues es una buena pregunta. Desde mi óptica personal, yo creo que el cine puede ser lo que se quiera, ¿no? Y debe ser así para mí, ¿no? Es decir, yo creo que hay cabida para todo tipo de distintas producciones cinematográficas y debe haberla, ¿no? Entonces, para mí el cine personalmente ha sido mi familia y por eso también el resultado de esta película y la temática de la cual ha sido reflejada en mi familia, ¿no? Y por eso yo creo que es importante también, pero claro, cualquier otra realidad de cualquier otra persona, el cine puede ser su realidad, ¿no? Y su visión, y creo que es bonito y debe ser así, que cada persona que decide hacer cine tenga una visión distinta, ¿no? Y que se saquen temas completamente distintos también, ¿no? La diversidad del cine yo creo que es lo que lo hace bonito. Muchísimas gracias a Amat Balmayor. La película se puede ver en poquitos cines, pero se pueden ver en cines de bastantes ciudades seleccionadas de España. Aquí en Valencia, en el ABC Park. Que vaya muy bien el estreno, Amat. Muchísimas gracias. Todolí Citrus Fundació acogió el pasado fin de semana Mejae Naturalis, cine de vanguardia en el Jardín 2, una selección cinematográfica comisariada por la programadora Andrea Franco y coordinada por Esti Taboada en el Jardín y Centro Expositivo de Vicente Todolí en Palmera, a pocos kilómetros de Gandía. Tanto el viernes como el sábado se pudieron ver trabajos de artistas como Ernesto Vaca, Larisa Fan, Otar Yosenani, Azucena Lozana, Siren Seno, Pablo Di Serens, Unidad de Montaje Dialéctico, Anne-Charlotte Finel o Tomonari Nishikawa. En el Jardín de Todolí, unas sillas de plástico y una pantalla blanca son suficientes para hacer un cine de verano que es en realidad una ventana de cine expandido en conversación con el propio espacio que habita. Hoy hemos querido hablar con Andrea Franco para que nos hable de la iniciativa. Y la primera pregunta es la más obvia: ¿de qué manera el Jardín condiciona el programa que se va a ver? No solo a nivel temático, sino a la propia experiencia y en cómo se programa, en cómo lo que se programa se ha de adaptar a ella. Tanto en la primera edición dedicada a jardines, huertos y cítricos, como en la segunda, dedicada a la botánica, se trata de crear un diálogo entre el cine y el espacio. El jardín envuelve la imagen y es algo muy sutil porque no la invade en ningún momento, pero tú sabes que estás rodeado de vegetación, de plantas, de sonidos de insectos o pájaros, y todo eso se mezcla con el sonido de las películas. Entonces es muy inmersivo, es casi una forma de cine expandido, pero en lugar de que la imagen desborde la pantalla, es el entorno el que penetra en ella. Tras la primera edición dedicada a los cítricos, en esta segunda edición el programa estaba dedicado a la botánica. ¿Qué puntos en común encontramos sobre la simbología de la botánica en las obras seleccionadas? Lo que tienen en común las plantas y el cine y la fotografía es la misma naturaleza fotoquímica. Las plantas necesitan la luz para desarrollarse, para crecer, y la imagen necesita la luz para imprimirse sobre una película fotosensible. Entonces, todas las películas del programa, que casi todas están hechas con medios analógicos, Super 8, 16 milímetros, 35 milímetros, todas se acercan al mundo vegetal o a la botánica con una gran conciencia sobre la materialidad de la imagen. El primer día el programa lo configuraban películas con un fin más artístico y el segundo más político. ¿En qué se evidencian estas dos voluntades?
Bueno, para mí artísticas eran todas. Los dos programas estaban formados por películas muy plásticas y visuales, muchas realizadas y procesadas a mano con revelado artesanal, pero sí que es cierto que la primera sesión era más poética y la segunda más política. La primera era puro deleite visual y en la segunda sumamos también una visión crítica sobre la forma en que el ser humano se ha relacionado históricamente con la naturaleza. Y un poco el recorrido que proponemos abarca desde los primeros estudios botánicos realizados en cine hasta la explosión nuclear de Fukushima y su huella impresa en una película. ¿Qué os cuenta el público sobre la experiencia? Porque hay que tener en cuenta que esto se hace en un pueblo cercano a Gandía, que la gente que va es la población, los paisanos, y por tanto es un público muy heterogéneo. Sí, yo creo que eso es lo bonito, que sea un evento abierto a cualquiera, a públicos heterogéneos. Y sí, la respuesta está siendo muy buena, hemos recibido comentarios muy positivos, así que esperamos que se pueda seguir haciendo muchos años más. Nos escuchamos en 7 días. Hasta entonces, disfrutad del cine. Look into the skies, wishing I couldn't die. Where's your star?